Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecerle a todas las personas que nos acompañan en este espacio académico, agradecerle a la Universidad de Antioquia por el espacio que nos brinda y también al doctor Juan Carlos y a la doctora Ángela Salazar, que nos acompañaron pues en este proceso investigativo. El tema de hoy es paciente quemado con ácido, un abordaje desde enfermería, un tema pues como bastante importante que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y ya les vamos a mostrar por qué. Me acompaña mi compañera María José Dosman, que se va a encargar pues como de presentarles una parte bien interesante de este trabajo investigativo. Y bueno, quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir de esta presentación. Bueno, vamos a iniciar con una introducción. Dentro de el contenido pues que vamos a tener para, para esta mañana, es hablar un poco de una introducción sobre el tema, unos puntos muy básicos de la epidemiología, qué metodología se utilizó para realizar este trabajo investigativo y pues cuáles fueron los resultados, teniendo en cuenta que eso lo vamos a dividir en etiología, presentación, diagnóstico y tratamiento. Vamos a presentarles una propuesta de proceso enfermero para el cuidado de estos pacientes y por último terminaremos con la discusión y con las conclusiones. Acá es importante mencionar que este trabajo de investigación está en la fase de revisión en la revista Dermatología, Enfermería Dermatológica, que es una revista española y que esperamos pues tener pronto luz verde para que sea publicado. Bueno, vamos a empezar con la introducción. En este punto queremos mencionar que las quemaduras por ácido y este tipo de agresiones se han vuelto un problema de salud pública que, como ya les mencioné, ha tomado mucha fuerza en los últimos años y pues que se ha visto que los pacientes que tienen este tipo de eventos tienen grandes secuelas funcionales, también estéticas y emocionales. Y pues por esto es que se convierte en un problema que nosotros debemos abordar de una forma muy integral y sobre los cuales debemos tener pues un amplio conocimiento. Y aquí viene el otro punto, que hay personal poco preparado o digamos que hay ciertos vacíos en ese conocimiento para un abordaje integral, un abordaje de calidad para estos pacientes, frente a un paciente que es muy complejo, frente a unas lesiones que se nos presentan que tienen que ser tratadas de una forma diferencial, que no es lo mismo abordar un paciente que tiene una quemadura química a abordar un paciente que ha tenido otro tipo de quemaduras. Es muy diferente. Tenemos también que las personas que sufren este tipo de eventos son sometidas a múltiples cirugías, tienen estancias hospitalarias bastante prolongadas, las incapacidades laborales suelen ser continuas, incluso hay pérdidas de muchos años laborales por las secuelas funcionales que quedan y hay alteraciones a nivel también del núcleo familiar. Entonces, como vemos, es algo bastante complejo que afecta a todas las esferas del ser humano. ¿Qué tenemos también? Que aumenta muchísimo los costos de la atención en salud. En cuanto a Colombia, digamos que nuestro país tiene unos grandes avances en salud. Ha ido, pues, digamos, mejorando el sistema de salud. Se ha ido modificando un poco, siendo un poco más tecnológico, profesionales más capacitados. Sin embargo, específicamente en el abordaje del paciente quemado, digamos que se ha avanzado poco. Y un reflejo de esto es que unidades especializadas para el manejo de paciente quemado son pocas. Se habla más o menos de unas 6, entre 6 y 8 unidades especializadas que tenemos en todo nuestro país, ¿cierto? Para una población de más de 50 millones. Y en Antioquia, pues solamente tenemos una unidad especializada que la tenemos en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Entonces vemos que posiblemente hay mucha demanda, pero muy poca capacidad para nosotros atender a estos pacientes. En cuanto al pregrado, la formación que se da principalmente es teórica, teniendo en cuenta que las diferentes facultades de enfermería tienen unos programas diferentes, pero digamos que tienen unos puntos en los que, digamos, se unen y este abordaje es principalmente teórico y una teoría que puede ser corta porque digamos que no es como un espacio donde se tenga el tiempo para poder abordar este tema tan importante.
Luego de que salimos del pregrado, vamos a mirar si en el posgrado hay estos estudios complementarios y pues la verdad es que tampoco los hay. No hay unas especializaciones o no hay, digamos, un enfoque en el que el enfermero se pueda capacitar mucho más en lo que es la atención del paciente quemado. Obviamente, luego del 2004, 2007, se empezó a hablar un poco más de este tema y han surgido cursos, que son cursos cortos, en la atención del paciente quemado con ácido, ¿cierto? Pero sin embargo nos quedamos cortos. Acá les presentamos un caso con el que queremos que ustedes se den cuenta qué tan complejo es atender a estos pacientes y qué tan experto debe ser el profesional que valora el tipo de quemadura que se ha presentado. Dentro de la revisión que nosotros hicimos, pues se presenta este caso, es una paciente femenina de 23 años de edad, quien trabajaba en un laboratorio de química y sufrió un accidente, consulta al servicio de urgencias, se le diagnostica una quemadura superficial, una quemadura de primer grado y se da como el alta para manejo domiciliario. Al siguiente día consultó a una clínica particular donde dan unas recomendaciones muy similares, pero vemos que 7 días después la paciente ingresa a una unidad especializada y miren el tipo de quemaduras que tiene. Si ustedes logran ver esas zonas marrón, color marrón que tiene en la cara lateral del cuádriceps, son lesiones que son de espesor total. O sea, hubo un compromiso incluso hasta la fascia muscular. Fue una paciente que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas, dentro de ella excisiones tangenciales para retirar todo ese tejido necrótico, y pues una hospitalización de 35 días. O sea, es bastante complejo porque son lesiones que pueden aparentar ser muy superficiales, pero que continúan su profundización incluso por varios días. De aquí es la importancia que nosotros debemos estar pues como muy capacitados para atender a estos pacientes. Para tocar o para dimensionar un poco la magnitud de este problema, entonces tenemos algunos datos de la OMS, por ejemplo, a nivel de quemaduras en general, ¿cierto? No específicamente por ácido, sino en general, se presentan unas 265.000 quemaduras al año y estas son las principales, es una de las principales causas de morbilidad, también de hospitalizaciones prolongadas, de defectos o de, digamos, desfiguración y de discapacidad. Hay muchas alteraciones funcionales, quedan muchísimas secuelas y hay pérdida pues, de la capacidad laboral. En el año 2000, a pesar de que son unos datos, digamos que no están muy recientes, aún siguen siendo pues como significativos. El costo para la atención de estos pacientes quemados, especialmente paciente pediátrico que tenían quemaduras accidentales con ácido, superó los 211 millones de dólares, una suma bastante considerable. Y en 2007, en Noruega, los costos para atender a estos pacientes quemados superaron los 10.5 millones de euros. Vemos que por la estancia hospitalaria, por los múltiples procedimientos quirúrgicos, pues van a requerir una mayor, digamos, inversión o un mayor gasto a nivel del sistema de salud. Específicamente en la quemadura ácida, ¿qué tenemos? Tenemos estos datos de la ASTI, que es la Acid Survivors Trust International, son datos del año 2018, donde se mostraba que el Reino Unido era el país con mayor eventos de agresiones o de accidentes por quemadura con ácido, ¿cierto? Seguido de India con 228 ataques y lastimosamente nuestro país, Colombia, se gana el tercer puesto, un puesto que no es como muy decoroso, pero ahí lo ocupamos. Reportamos aproximadamente unos 100 casos por año, teniendo en cuenta que se presentan diferentes picos, ¿cierto? El primer quemado por una agresión con ácido en Colombia se reportó en el año 1997 y a partir de ahí se han tenido diferentes picos. Por ejemplo, en el 2012 hubo un pico de más de 90 pacientes y así se sigue pues como cada año. De ahí es que empiezan a salir pues como las diferentes lineamientos que tenemos ahora. Que también tenemos que el 80% de los casos a nivel mundial son agresiones contra la mujer, normalmente mujeres entre 25 y 30 años, que son dependientes sentimental y económicamente de sus parejas, y en muchos de los casos el agresor suele ser su pareja, su expareja. En Colombia, entre 2008 y 2013 se han reportado 366 mujeres que fueron agredidas con sustancias químicas. Y hasta 2019, en 2019 el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta que había 116 casos de lesiones por agresiones interpersonales con agentes químicos. ¿Qué tenemos frente a herramientas? Ya todos creo que han escuchado el caso de Natalia Ponce, que digamos que de ahí
empieza mucho a trabajarse lo que es esta quemadura por ácido o este tipo de agresiones, que es la ley 1773 de 2016, y tenemos el protocolo para atención a víctimas con agresiones por ácidos, que es la resolución 4568 de 2014. ¿Qué fue lo que nosotros realizamos? Pues ya teniendo como base la motivación que tuvimos para hacer este estudio, ahora la metodología fue pues como tal una revisión sistemática en diferentes bases de datos como las que pueden observar aquí en pantalla, dentro de ellas Clinical Key, Excielo, PubMed, Embase, Ovid, ¿cierto? Y las otras pues que logran alcanzar a ver. ¿Cuál fue el periodo de búsqueda? Desde el inicio de cada base de datos hasta diciembre del año 2021. Dentro de los descriptores que utilizamos fueron Acid Burn, Skid Burn, Acid Attack, Chemical Burn, Acid Injury, Burn Attack y Corrosive Assault y sus equivalentes en español y en portugués. Dentro de los criterios de inclusión teníamos que fueran estudios que nos hablaran un poco de la epidemiología, que hablaran de fisiopatología, de la presentación, del tratamiento, cuidados de enfermería, aunque de este no encontramos ningún estudio, cuáles eran los avances en el manejo y cuáles eran las complicaciones más frecuentes. Dentro de los criterios de exclusión teníamos artículos sin resumen, editoriales, ponencias en congresos, estudios escritos en idiomas diferentes a los que ya les mencioné. La revisión de los artículos se dividió pues dentro del equipo investigador, que ya se los mencioné pues como al inicio, y de ahí pues digamos que seleccionamos los que cumplían con los criterios de inclusión. Dentro de los resultados, acá les tenemos este pequeño gráfico. En total encontramos más de 51 artículos, pero luego de la revisión quedamos con 53. Dentro de estos 22 eran casos clínicos, 12 eran estudios retrospectivos, 4 revisiones teóricas, 2 estudios observacionales, 1 experimental, un ensayo clínico y una revisión epidemiológica. Frente a esto, ¿qué digamos que fue lo que encontramos? Lo primero que les queremos presentar es frente a la etiología, ¿cierto? Y hay que tener aquí o hacer un stop y diferenciar lo que ya les mencioné. La quemadura química es muy diferente a una quemadura por llama o una quemadura por líquidos calientes, ya que dentro de la etiología se habla que los ácidos generan una necrosis coagulativa o licuefactiva a nivel de las proteínas y por eso es que tienen esa capacidad de profundizarse incluso luego de que se ha hecho una descontaminación superficial. ¿Cuál es la principal causa o el agente causal de estas lesiones? Las agresiones en gran porcentaje y en países orientales como China y Japón, los accidentes laborales cobran un papel muy importante. Dentro de los principales agentes utilizados, en la literatura se describen más de 145 productos que pueden generar este tipo de lesiones, pero los más representativos son el ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. En gran porcentaje de los pacientes quemados, esta sustancia es no identificable. Frente a la presentación, tenemos que va a depender de muchos factores. Primero, de qué sustancia se utilizó. No es lo mismo si fue ácido nítrico o ácido fluorhídrico. Va a ser muy diferente. ¿Cuál fue el tiempo de exposición que tuvo esa persona a ese químico? ¿Cuál fue la distancia a la que fue lanzado el ácido? Y si tuvo o no descontaminación o primeros auxilios en el lugar de la atención. Frente a esto también que tenemos que en la literatura siempre o el factor común es que las zonas más lesionadas o las que frecuentemente se lesionan son cara y cuello. Y dentro de estas lesiones que encontramos en esta zona siempre van a ser de segundo o de tercer grado, son las más comunes. Hay que tener en cuenta, como ya les dije, depende de la sustancia. Los pacientes que son agredidos con ácido fluorhídrico especialmente a concentraciones mayores del 20% y con una superficie corporal quemada mayor del 5%, que si ustedes piensan el 5% es muy poco, pero sin embargo, cuando se trata de este ácido en específico, con ese pequeño porcentaje pueden haber complicaciones sistémicas que son fatales, como la hipocalcemia y la hipomagnesemia que nos llevan a alteraciones cardíacas. Normalmente suelen tener una apariencia superficial, pero pueden avanzar hasta un espesor total y ya les presenté un caso al inicio de la presentación.
Ahora miremos, por ejemplo, aquí hay un caso muy específico del ácido nítrico. Cuando un paciente es quemado por este tipo de ácido, hay algo muy característico y es que hay una reacción santoproteica y se genera este tipo de pigmentación. Los pacientes que son quemados con este tipo de ácido presentan un color amarillo, incluso suele tornarse anaranjado y es como más fácil de identificarlo porque es de los únicos que toman como esta coloración. Ahora bien, frente al diagnóstico, hay que tener en cuenta que la base del diagnóstico es la información que se obtiene del paciente o en su defecto de quien lo acompaña. Son ellos quienes nos informan qué tipo de sustancia fue la utilizada. Por eso en muchos casos no se tiene como tal el agente causal, porque en muchas ocasiones la agresión pues no se tiene el conocimiento de qué fue con lo que se agredió a la víctima. En algunos casos se menciona análisis químicos, pero es muy poco utilizado. Lo más común es una buena anamnesis. Hay una clasificación propuesta desde el Hospital Simón Bolívar de Colombia para este tipo de quemaduras y es la tipo 1, que es donde encontramos una o más áreas corporales quemadas en continuidad, sin áreas sanas y con áreas o con líneas verticales que muestran el trayecto por escurrimiento de la sustancia. Este tipo de lesiones suceden cuando el químico, el ácido, es lanzado a corta distancia, menos de 1 metro de la víctima, y suelen ser mucho más profundas. Las tipo 2 es cuando tenemos múltiples quemaduras en forma de gotas en diferentes áreas del cuerpo. Suceden cuando la agresión o la persona que lanza el químico está más de 1 metro o más de 1,5 metros y suelen ser un poco más superficiales. Y las tipo 3 es una combinación de las dos anteriores. Aquí les voy a presentar unas pequeñas imágenes como para dar más claridad. La imagen que ven a la izquierda de su pantalla es una quemadura tipo 1. Miren que vemos líneas de escurrimiento. Hay zonas que están totalmente afectadas. En la imagen del medio pueden ver una tipo 2, que es gotas, donde tenemos claro que fue un lanzamiento mucho más a distancia. Y en la 3, en la que ven en la parte derecha de su pantalla, podemos ver una tipo 3, que es donde vemos, hay gotas, pero también hay líneas de escurrimiento. En esta otra imagen podemos ver la profundidad que pueden llegar a alcanzar, incluso pueden ser de espesor total. Esta, por ejemplo, es una quemadura tipo 1, donde vemos que hubo gran compromiso y también que quedan grandes secuelas estéticas y funcionales. Siempre hay que tener presente, se lo he mencionado en un par de ocasiones, hay que diferenciar. Tengan en cuenta que la quemadura térmica generalmente va del rosa al rojo y luego del blanco al gris, de acuerdo a la profundidad, ¿cierto? Mientras que la quemadura química va del marrón claro, cuando es más superficial, y cuando vamos a palpar esa área lesionada, digamos que va a ser elástica como la piel sana. Se va a sentir de una textura muy similar. Cuando ya es un marrón oscuro o negro, son de espesor parcial y cuando se palpa este tipo de lesiones suelen ser un poco menos elásticas, son un poco más rígidas. Por último, cuando las quemaduras son de espesor total, las quemaduras químicas tienen un color amarillo pálido o pueden ser también negras o café y la piel va a ser totalmente inelástica a la palpación. Son puntos muy importantes que encontramos dentro de esta revisión. Y bueno, los dejo con mi compañera María José, que les va a hablar un poco del tratamiento. Bueno, Edwin, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la parte del tratamiento que encontramos pues, en la revisión de todos estos artículos. Para iniciar, encontramos que el pilar fundamental siempre va a ser el uso de agua. Entonces, se usa el agua para neutralizar el pH del agente químico. Se encuentra que hay protocolos que lo ponen 15 minutos, otros hasta 60 minutos. El promedio más o menos es de 30 minutos, irrigar con agua continuamente para realizar neutralización del pH y barrido del agente químico como tal. También tenemos el difoterine y el hexafluorine. El hexafluorine es un derivado del lifoterine. Ambos son agentes hipertónicos que lo que realizan es un arrastre del agente químico. Lo extraen del tejido y por barrido se elimina de la superficie. Normalmente se usa para agentes químicos que se encuentran en, en- en los ojos y el hexafluorina específicamente para el ácido fluorídrico.
Otros antídotos específicos que tenemos también es el gluconato de calcio, que este también se usa específicamente para eh, lesiones causadas por el ácido fluorhídrico. Tenemos alta tecnología, como los apósitos y el BAC. En el caso de los apósitos, se usa o se menciona el uso de hidrocoloides para realizar un desbridamiento autolítico que permita visualizar la profundidad de la lesión. También se encontró un ensayo experimental con trasplante de células adiposas, que esto lo que hace es que favorece la cicatrización y los pacientes cicatrizan de forma más rápida. También en otros protocolos se encuentra el uso de clorexidina al 0,2% y en este caso se realiza para neutralizar el pH del agente químico. También se encuentran múltiples cirugías, como lo mencionaba mi compañero Edwin anteriormente, es lo que más se realiza, pero no para el tratamiento inmediato de la lesión, sino posteriormente, por ejemplo, para retirar tejido desvitalizado, tejido necrótico, y también para reconstrucción. Se usa más que todo para reconstrucción por medio de autoinjertos, entre otros. Entonces acá les queremos mostrar una paciente que fue atacada por su pareja con ácido sulfúrico. En esta foto se muestra el proceso de 3 años. La paciente tuvo 23 cirugías, es una paciente de 26 años. Y lo que queríamos mostrarles acá es, por ejemplo, las bridas. Las bridas son ese tejido que se encuentra en el cuello, en las imágenes inferiores, y que es uno de los efectos secundarios de esos ataques que son muy frecuentes y que impiden pues, la funcionalidad normal de la persona y que son los que requieren mayor eh, tiempo pues, en cirugía, muchas cirugías para la parte de la reconstitución. Bueno, y acá queremos mostrarles a otra paciente de 28 años, también fue atacada por su esposo, también se usó ácido sulfúrico. En esta paciente queremos mostrarles el ectropio. Es otro de los efectos que también es muy frecuente, que es el párpado caído, que es muy frecuente pues, en un ataque con ácido en rostro. En esta paciente aquí hay un progreso de 12 meses y tuvo 13 cirugías. Ahora vamos a hablar sobre el proceso enfermero. Acá queremos contarles que en los artículos que revisamos no hay propuesta de ningún proceso de enfermería ni de cuidados desde enfermería. Entonces esto fue realizado desde nosotros como una propuesta. Bueno, iniciamos con el conocimiento. A eso nos referimos en la parte de que el personal debe estar capacitado, tanto el personal de enfermería como los médicos, entre otros, que tengan el conocimiento suficiente para el abordaje de este tipo de pacientes, que conozcan el protocolo de la institución y en caso de que no haya, que haya una gestión para instaurar. Hablamos entonces ya desde la anamnesis, realizar pues como un histórico previo del paciente, como lo mencionaba Emi, entonces a qué distancia fue lanzado el agente químico, cuál agente químico fue, porque no es lo mismo que sea un ácido o un álcali, pues se presenta diferente. Igual como lo decían, muchas veces no se sabe cuál es el agente causal. Si él o la paciente tiene alguna comorbilidad, si toma algún medicamento, cuál es su peso inicial o cuánto pesa normalmente, ya que estos pacientes tienden a perder mucho líquido. Entonces, para estar revisando toda la parte del balance hídrico, cómo sucedió, a qué hora sucedió, cuánto tiempo ha pasado. A la valoración, entonces, es muy importante revisar los sistemas, los diferentes sistemas, el sistema vascular, el sistema respiratorio, ya que se ve muy afectado en estos pacientes también. Eh, Está revisando los pulsos carotídeos, femorales. En caso de que la sustancia química haya afectado alguna de las extremidades, se está revisando también cada hora los pulsos periféricos. Y también en la parte, pues, como ya de la herida, es la profundidad, el tamaño, cómo se encuentra, valorar el dolor en el paciente. Se le considera como el quinto signo vital y es muy importante tenerlo controlado, ya que eso ayuda a mantener pues también los valores, eh, los otros signos vitales estables y realizar paraclínicos. En este caso es porque, como lo mencionaba ahora Edwin, se genera una hipocalcemia y una hipomagnesemia que puede generar pues, efectos a nivel cardiovascular. Eh, También es importante pues valorar la lesión como lo había mencionado y la rehabilitación es casi que inmediata.
ya que esto ayuda a evitar que los pacientes posteriormente tengan muchas cirugías para corregir esta parte de las bridas, del ectropion, entre otros. También es muy importante el abordaje de la salud mental. Aquí es importante trabajar de forma interdisciplinaria, tener contacto con trabajo social, con psicología, porque es un paciente que se va a ver muy afectado a nivel emocional. Su vida va a cambiar completamente, cambia su vida personal, familiar, social, su vida laboral también cambia. Entonces es muy importante este acompañamiento, ya que ellos tienden a tener ideas suicidas, intentos de suicidio, depresión, ansiedad. Y por lo general a este tipo de pacientes solamente se les brinda atención de la lesión como tal y ya está. No se le brinda un cuidado holístico. Bueno, entonces acá traemos la propuesta del proceso enfermero. Tenemos estos diagnósticos, les vamos a mostrar pues algunos de los principales. Tenemos el deterioro de la integridad cutánea y deterioro de la integridad tisular. Para estos dos aplicamos el NOC, curación de las quemaduras. Luego continuamos con el diagnóstico riesgo de infección y el NOC, recuperación de la quemadura y detección del riesgo. Para estos, los NIC que utilizamos fueron cuidados de enfermería, cuidados de la herida, administración de medicamentos, precauciones circulatorias, protección contra las infecciones, eh, terapia de ejercicios, movilidad articular. Eso nos referimos en la parte de rehabilitación. Aquí es necesario también el trabajo con fisioterapia, vigilancia de la piel, entre otros. Continuamos con el diagnóstico de riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. Como le habíamos contado, estos pacientes tienden a perder muchos líquidos y pueden generar un desequilibrio electrolítico. Para eso se aplica el NOC, equilibrio hídrico e hidratación. Entonces aquí es importante un manejo de los líquidos, tener un balance adecuado, un balance hídrico, cuánto ingresó, cuánto egresó, porque ellos tienden a eliminar más de lo que ingieren. Bueno, ahora continuamos con el diagnóstico dolor agudo, con el NOC, control del dolor, y con el NIC, monitorización de los signos vitales, administración de analgésicos y manejo de la sedación. Estos pacientes por lo general tienden a tener un dolor extremo y esto puede desestabilizar los signos vitales. Además, ellos necesitan analgésicos potentes y por lo general se manejan siempre bajo sedación en todo el proceso pues como de recuperación. Bueno, luego continuamos con estos dos últimos NOC, el aislamiento social, riesgo de soledad, que tiene como NOC implicación social y severidad de la soledad, y el diagnóstico trastorno de la imagen corporal, que tiene como NOC imagen corporal. Para esto es necesario, como lo mencionamos, el trabajo interdisciplinario desde psicología y si es necesario también desde psiquiatría para brindarle pues un cuidado holístico al paciente. Bueno, continuamos con la parte de la discusión. Entonces, nosotros encontramos que estas lesiones son muy comunes, hay muy poca bibliografía, hay muy poca información. La mayor parte de la información que se encontró fue a partir del caso de la chica Ponce, Natalia Ponce, pero antes de esto era muy poca la información que se encontraba. No hay, en la literatura no hay cuidados desde enfermería, ni procesos de enfermería pues como propuestos. También se encuentra que principalmente para la neutralización del pH se usa el lactato de Ringer y la irrigación con agua. Y como lo mencionábamos, pues la atención muchas veces no es holística, que reiteramos el trabajo interdisciplinario, no es solo medicina, no es solo enfermería, también hay otras áreas que son fundamentales para el cuidado del paciente. Y el manejo del dolor, estos pacientes es importante manejar esta parte, brindarles confort, que se encuentren bien. Esto ayudará tanto al proceso de cicatrización también como a la parte de su salud mental. Bueno, y para concluir, tenemos que las quemaduras químicas son un problema clínico y que es fundamental que el personal del área de la salud esté completamente capacitado para la atención de estos pacientes, cuáles son esos cuidados básicos, los primarios, y cómo es el proceso como tal hasta la finalización. Bueno, la abundante irrigación con agua siempre va a ser el pilar. Hasta el momento esto es lo único que se ha propuesto, pero también invitamos pues como a que continúen la investigación de qué otros agentes, de qué otros productos se pueden usar para el manejo del paciente quemado por sustancias químicas. Y reiteramos por último que el equipo para la atención de estos pacientes siempre debe ser interdisciplinario. No solamente la atención de la lesión, no solamente la atención de la quemadura, es la atención del paciente. El paciente es padre, madre, hermano, hijo, tiene pareja o no tiene pareja. Es una persona que la vida la va a cambiar totalmente
tanto familiar, laboral, social, entre otros, es importante cuidar también desde la salud mental. Bueno, esperamos que esto haya sido de su agrado, que les haya interesado y quedamos pues atentos a las preguntas y dudas. Muchas gracias.